la parábola del rico y Lázaro. De antemano, esto es una narrativa de la parábola de Lucas 16. Había un hombre rico, cuya vida parecía un desfile interminable de lujo y abundancia. Su casa, una mansión que recordaba más a un palacio que a un hogar, se erguía majestuosa entre jardines exuberantes, fuentes de mármol y patios que brillaban al sol. Cada día de su existencia estaba lleno de festines, perfumes exquisitos y telas que solo los más nobles podían permitirse. El hombre rico vivía rodeado de sirvientes atentos, dispuestos a satisfacer cualquier deseo antes de que él lo pronunciara. Para él, la palabra necesidad no existía. El mundo entero parecía inclinarse ante su riqueza y poder. Mientras tanto, a la puerta de esa misma mansión yacía otro hombre llamado Lázaro. Su cuerpo estaba marcado por las llagas y la desnutrición, su rostro apenas conservaba rasgos de juventud y sus huesos se insinuaban bajo la piel como sombras frágiles de un pasado que nadie había cuidado. Su vida transcurría en la pobreza extrema, con hambre y frío como compañeros constantes. Cada día Lázaro esperaba que algo cayera de la mesa del rico, algún resto que pudiera sostener su vida, mientras los perros del vecindario, casi como guardianes silenciosos, lamían sus heridas. La desesperación y la soledad eran su herencia, pero aún así mantenía una chispa de esperanza, un anhelo silencioso de consuelo que solo la providencia de Dios podría satisfacer. El rico, por su parte, nunca descendía la mirada hacia aquel hombre, no veía sus llagas, su hambre ni su sufrimiento. La ceguera que produce la riqueza y la comodidad lo hacía indiferente a las necesidades de los demás. Cada fiesta, cada banquete, cada copa de vino y cada manjar exquisito alimentaba su orgullo y aumentaba la distancia entre él y la realidad que otros vivían. Su corazón estaba encerrado en un mundo de vanidad y su vida transcurría sin que una pizca de compasión lo tocara. Los años pasaron y la vida siguió su curso inevitable. La muerte no discrimina entre ricos y pobres, ni hace distinción entre poderosos y humildes. Llegó primero para Lázaro, los ángeles lo llevaron y su alma encontró reposo en el seno de Abraham. Allí sus llagas desaparecieron, el hambre y la sed quedaron atrás y la soledad dio paso a un consuelo eterno. Por primera vez, Lázaro experimentó la paz y la seguridad que le habían sido negadas en la tierra. Cada lágrima derramada, cada noche de hambre, cada momento de sufrimiento se convirtió en memoria de un pasado que ya no tenía poder sobre él. El rico también murió y su destino fue diferente. Se encontró en un lugar de tormento, consciente de todo lo que había disfrutado y despreciado en vida. Los banquetes, los vestidos finos y la comodidad de su mansión ya no existían. Ahora su riqueza no podía aliviar su dolor, su orgullo no podía protegerlo. El lujo de la tierra no tenía valor alguno en el reino del más allá. Su alma estaba sola, atrapada en un sufrimiento eterno, con la conciencia de sus errores como única compañía. En medio de su angustia, el rico vio a Lázaro junto a Abraham. Por primera vez, la indiferencia desapareció y el miedo se apoderó de él. «Padre Abraham», clamó con voz temblorosa y desesperada, «ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque sufro en esta llama». Abraham, con calma y autoridad, respondió: «Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro sufrió. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, hay un abismo grande que nos separa, de modo que los que quieran pasar de un lado a otro no pueden». El rico, angustiado y tembloroso, suplicó entonces algo más: «Te ruego pues que envíes a mis 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento». Abraham replicó con firmeza: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Pero el rico insistió: «No, padre Abraham, si alguien de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán». Abraham concluyó: «Si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco se convencerán aunque resucite alguien de entre los muertos». Así, la parábola de Jesús no solo muestra el destino de un hombre rico y un mendigo pobre, sino que también revela la justicia divina y la importancia de la misericordia y la atención al prójimo mientras se está en vida.
Cada escena de la historia refleja un contraste profundo: la abundancia frente a la escasez, la comodidad frente al sufrimiento, el orgullo frente a la humildad. La narrativa nos permite ver que la riqueza no garantiza bendición y que la pobreza no impide consuelo eterno. El rico había disfrutado de placeres efímeros sin considerar el impacto de su indiferencia. Sus fiestas, sus banquetes y su vida de lujo no tenían valor frente a la eternidad. Lázaro, en cambio, soportó el sufrimiento con paciencia y fe, y su recompensa fue el consuelo eterno, un lugar de paz y descanso que nada ni nadie podía arrebatar. Cada palabra de la parábola resuena como un llamado a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida, cómo tratamos a los necesitados y cómo preparamos nuestro corazón para la eternidad. El relato también nos invita a mirar más allá de la apariencia de la vida diaria. La riqueza sin amor y misericordia es estéril. El sufrimiento con fe puede ser glorioso. El contraste entre el rico y Lázaro es un recordatorio de que Dios observa no solo nuestras acciones externas, sino también la intención de nuestro corazón. Las decisiones tomadas en la vida terrenal tienen consecuencias eternas, y la oportunidad de cambiar nuestra dirección termina al cruzar la frontera de la muerte. En esta narrativa podemos imaginar cada instante de la vida de ambos hombres: el festín del rico, la paciencia y el hambre de Lázaro, el cambio radical de sus destinos al morir, y el diálogo con Abraham que revela la justicia y misericordia divinas. Cada detalle nos recuerda que la vida es un regalo y que la manera en que tratamos a otros determina, en gran medida, nuestra relación con Dios y con la eternidad. El rico se convierte así en un ejemplo de advertencia. El lujo, la comodidad y el exceso, cuando se viven sin amor al prójimo, conducen a la perdición. Lázaro, por otro lado, representa la esperanza y la recompensa que aguarda a quienes confían en la providencia divina, incluso en medio del sufrimiento. Esta historia, contada por Jesús, es una llamada a la reflexión sobre nuestra vida, nuestras prioridades y la forma en que tratamos a los demás. Estudio teológico y escatológico. La historia del rico y Lázaro no es solamente un relato moral, es un texto cargado de significado teológico y escatológico que revela la justicia de Dios y la realidad de la vida después de la muerte. En los tiempos de Jesús, la sociedad estaba dividida entre ricos y pobres de manera muy marcada. La riqueza se consideraba una bendición de Dios, pero también una prueba de responsabilidad moral, mientras que la pobreza recordaba a todos la fragilidad humana y la dependencia de la providencia divina. El hombre rico no era simplemente alguien con dinero, representaba a aquellos que vivían centrados en sí mismos, ignorando las necesidades de los demás. Lázaro, en cambio, encarnaba a los marginados, a los humillados, a quienes la sociedad despreciaba, pero que confiaban en la justicia y misericordia de Dios. El seno de Abraham es un concepto clave en esta parábola. Para los oyentes originales de Jesús, esto representaba un estado de consuelo y comunión con los justos después de la muerte, más que un lugar físico. Era la imagen de paz y descanso para aquellos que habían sufrido, mientras que el Hades simbolizaba el lugar de separación y tormento para los impíos. La narrativa revela que Lázaro encontró allí reposo y alivio de todos sus sufrimientos, mientras que el rico experimentaba angustia y desesperación. La diferencia entre ambos destinos no dependía de la cantidad de dinero que poseían, sino de la actitud de su corazón y de la forma en que habían vivido su vida. La desesperación del rico en el Hades es notable. Pide incluso un gesto mínimo de alivio, como mojar la punta del dedo de Lázaro en agua para refrescar su lengua. Este detalle revela que en el estado post-mortem la conciencia humana se mantiene íntegra. El rico sabe que ha fallado, siente su error y desea desesperadamente cambiarlo, pero ya no tiene posibilidad. La parábola enseña que la vida presente es el único momento para actuar y arrepentirse. No habrá segunda oportunidad después de la muerte. El diálogo con Abraham muestra la firmeza de la justicia divina y la misericordia que opera conforme a la voluntad de Dios. Abraham explica que en la vida terrenal el rico había recibido sus bienes y Lázaro había sufrido,
Pero ahora la situación se invierte. Lázaro es consolado y el rico atormentado. La narrativa deja claro que los placeres temporales no aseguran bendición eterna y que el sufrimiento llevado con fe puede ser recompensado. La separación entre ambos, descrita como un abismo, es definitiva y simboliza la distancia insalvable entre la justicia y el pecado, entre la misericordia que se recibe y la que se rechaza. La parábola también se conecta con otros pasajes bíblicos que hablan del juicio y la vida eterna. Textos como Apocalipsis 20 muestran el juicio ante Dios, donde cada persona es recompensada según sus obras. En Mateo 25 se enseña que servir al necesitado es servir a Cristo mismo, y 1 Corintios 15 recuerda la transformación del cuerpo y la victoria sobre la muerte para los fieles. Estas referencias cruzadas fortalecen la interpretación de la parábola, mostrando que la vida terrenal es un tiempo de responsabilidad y que las decisiones tienen repercusiones eternas. En la enseñanza escatológica, Lázaro representa la recompensa de los justos, mientras que el rico simboliza la condena de los impíos. La parábola muestra claramente que la eternidad depende de nuestra relación con Dios y con el prójimo en esta vida. El seno de Abraham ilustra el descanso y la comunión eterna para los que han sido fieles, mientras que el tormento del rico revela la conciencia del pecado y la imposibilidad de remediarlo. La historia enfatiza la urgencia de arrepentirse y actuar con justicia mientras hay tiempo, porque después de la muerte no hay oportunidad de cambio. La riqueza en sí misma no es condenable, pero cuando produce orgullo, egoísmo e indiferencia, se convierte en un peligro para el alma. La parábola muestra que Dios valora la justicia, la misericordia y la fidelidad sobre los bienes materiales. Lázaro, aunque pobre, recibió la verdadera riqueza, la vida eterna y el consuelo divino. La narrativa enseña que la separación entre el rico y Lázaro no es un capricho divino, sino el resultado de la coherencia entre las acciones y el corazón de cada uno. El mensaje es claro para quienes escuchan: nuestras decisiones en la vida terrenal tienen consecuencias eternas. La parábola es un llamado a mirar más allá de las apariencias y a actuar con amor y misericordia. Nos recuerda que la justicia divina es exacta, que la misericordia se ofrece a quienes se abren a ella y que la responsabilidad individual ante Dios y el prójimo es inevitable. Los que viven solo para sí mismos y para el placer temporal enfrentan un destino irreversible. Los que sufren con fe y confían en la providencia divina encuentran recompensa y descanso. Esta historia también refleja la importancia de escuchar la palabra de Dios y los profetas mientras se está en vida. El rico deseaba que sus hermanos se arrepintieran, pero Abraham deja claro que la salvación depende de la obediencia y la fe en Dios, no de señales milagrosas. La parábola subraya que la intercesión de los muertos no cambia el destino, sino que la responsabilidad recae sobre los vivos y su disposición a vivir según la voluntad divina. La narrativa de la parábola del rico y Lázaro, contada de manera teológica y escatológica, revela la profundidad de la justicia de Dios y la seriedad de la vida eterna. Cada elemento, desde el lujo del rico hasta el sufrimiento de Lázaro, desde el abismo que los separa hasta el consuelo del seno de Abraham, tiene un propósito didáctico. La parábola invita a reflexionar sobre la vida, el amor al prójimo, la riqueza, la justicia y la misericordia, recordándonos que la eternidad se decide en la tierra y que nuestras acciones y nuestro corazón determinan nuestro destino final. La comprensión de esta parábola nos conduce a un entendimiento más profundo de la escatología cristiana. La vida después de la muerte no es un misterio arbitrario, sino una consecuencia directa de la manera en que vivimos nuestra existencia. El rico y Lázaro nos enseñan que la fe, la paciencia, la misericordia y la obediencia a Dios son los elementos que determinan la verdadera riqueza y el verdadero consuelo eterno. Por el contrario, la indiferencia, el orgullo y el egoísmo ante las necesidades de otros son semillas de tormento y separación eterna. Enseñanza y aplicación práctica. La historia del rico y Lázaro es más que un relato sobre riqueza y pobreza, es un espejo que nos invita a mirar nuestro propio corazón y nuestras decisiones.
nos confronta con la realidad de que cada acción, cada pensamiento y cada actitud tiene repercusiones más allá de lo visible y que la eternidad se construye en la vida diaria. En el rostro del rico vemos la arrogancia y la indiferencia, mientras que en el de Lázaro vemos paciencia, fe y confianza en Dios. Esa diferencia de destino no es producto del azar, sino del modo en que cada uno vivió y utilizó los recursos, la salud, el tiempo y la oportunidad que tenían. Una primera lección que se desprende de esta historia es la importancia de la compasión. La riqueza, los bienes materiales y la comodidad no deben convertirse en muros que nos separen del sufrimiento ajeno. El rico no tenía carencia, tenía todo lo que la sociedad podía ofrecer, pero ignoraba la miseria a su alrededor. La indiferencia ante el dolor de los demás es un peligro espiritual porque endurece el corazón y ciega la percepción de la justicia divina. Cada gesto de amor, cada acto de generosidad y cada palabra de consuelo son semillas que preparan el alma para la eternidad. No es suficiente tener riquezas si éstas no se usan para aliviar el sufrimiento, compartir con los necesitados y reflejar la misericordia de Dios. Por otro lado, la figura de Lázaro nos enseña la virtud de la paciencia y la fe en medio del sufrimiento. A pesar de vivir en la miseria, enfrentando hambre, dolor y abandono, su corazón permanecía confiado. La esperanza en la providencia divina le otorgaba fuerza para soportar cada día, aun cuando la vida parecía injusta y cruel. Su recompensa no fue inmediata, pero fue eterna. El consuelo, la paz y la comunión con Abraham son el ejemplo de la fidelidad que Dios premia. En nuestra vida diaria, a menudo enfrentamos pruebas y dificultades que parecen insoportables. La historia de Lázaro nos recuerda que la paciencia y la fe producen frutos que trascienden lo temporal y nos preparan para la eternidad. El contraste entre los destinos del rico y Lázaro también ofrece una advertencia sobre la fugacidad de las riquezas y placeres terrenales. Lo que el rico consideraba indispensable en la vida, después de la muerte se convirtió en polvo e impotencia. Los banquetes, los vestidos y el lujo no pudieron aliviar su tormento ni cambiar su destino. La parábola nos recuerda que el placer y la abundancia en esta tierra son temporales y que la verdadera riqueza reside en la justicia, la misericordia, la obediencia a Dios y el amor al prójimo. Cada uno de nosotros recibe dones, oportunidades y recursos. La pregunta es cómo los usamos y si los empleamos para glorificar a Dios y servir a otros. La historia nos confronta también con la realidad de la responsabilidad personal y la urgencia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando el rico pide que Lázaro sea enviado para advertir a sus hermanos, Abraham le explica que ellos tienen a Moisés y a los profetas y que, si no escuchan, tampoco se convencerán, aunque alguien resucite de entre los muertos. Esto subraya un principio fundamental. La salvación no depende de milagros visibles, sino de escuchar la palabra de Dios y responder con obediencia y fe. La responsabilidad recae sobre nosotros mientras estamos vivos. Después de la muerte, las oportunidades se terminan. Cada día es un tiempo para arrepentirse, rectificar errores y vivir con amor y justicia. Otro punto de enseñanza es la interconexión entre fe y acción. No basta confiar en Dios pasivamente. La fe se demuestra mediante actos concretos de amor y misericordia. La riqueza debe acompañarse de generosidad. La salud debe acompañarse de servicio. El conocimiento y la oportunidad deben acompañarse de enseñanza y apoyo a los que carecen. Ignorar esta interconexión es poner en riesgo la eternidad de nuestra alma, tal como se ve en el destino del rico. La historia nos llama a examinar nuestro estilo de vida, nuestras prioridades y nuestra disposición a actuar en favor de los necesitados. La parábola también nos recuerda que la eternidad no es un concepto lejano, sino una realidad que comienza a determinarse aquí y ahora. Las decisiones que tomamos, la forma en que tratamos a los demás y nuestra actitud hacia los recursos que Dios nos ha dado tienen consecuencias eternas. Cada acto de indiferencia, cada egoísmo, cada abuso de poder o riqueza se suma y puede conducir al tormento descrito en la historia del rico.
cada acto de misericordia, paciencia, fe y generosidad se suma y conduce al consuelo, la paz y la comunión eterna que Lázaro recibió. Aplicar esta enseñanza implica un cambio profundo de perspectiva. Debemos aprender a valorar lo eterno por encima de lo temporal, a buscar la justicia y la misericordia antes que el placer y la comodidad, a ser conscientes de que cada acción cuenta. La historia nos invita a mirar al necesitado, al humilde y al sufriente no con indiferencia, sino con compasión y compromiso. Nos enseña que el amor al prójimo no es opcional, es una manifestación concreta de la relación con Dios y un indicador de nuestra fidelidad y responsabilidad espiritual. La parábola nos confronta también con la vanidad del orgullo y la autocomplacencia. El rico vivía como si la vida fuera solo para disfrutar, sin reconocer que todo lo que poseía era un regalo temporal de Dios. No cultivó la humildad ni la gratitud, no vio la necesidad del otro, no entendió que su destino eterno dependía de su corazón y sus actos. Este es un llamado a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos centrados en nosotros mismos y en nuestros placeres o buscamos vivir con justicia, misericordia y servicio? ¿Valoramos lo eterno o nos dejamos engañar por la ilusión de lo temporal? Por último, la historia de Lázaro y el rico nos recuerda la importancia de la esperanza y la fe en Dios, incluso en medio del sufrimiento. Lázaro soportó hambre, enfermedad y abandono, pero su mirada estaba puesta en la justicia divina. Su recompensa es un testimonio de que Dios ve, conoce y premia la fidelidad, incluso cuando la vida parece injusta. Nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades, injusticias o sufrimiento, la esperanza en la providencia divina nunca es en vano y que el consuelo eterno supera con creces cualquier aflicción temporal. La parábola, contada de manera tan vívida, nos obliga a examinar la propia vida, nuestras prioridades y nuestro trato hacia los demás. Nos llama a vivir con generosidad, a no ser indiferentes ante la necesidad, a cultivar la humildad y la gratitud, y a entender que la riqueza, la comodidad y la abundancia son oportunidades para el bien, no privilegios para el egoísmo. Nos enseña que la eternidad se construye a partir de nuestras acciones, decisiones y actitud hacia Dios y hacia los demás. En resumen, la historia del rico y Lázaro nos deja lecciones que trascienden el tiempo. La misericordia y el amor al prójimo son esenciales. La riqueza sin compasión conduce a la condena. La paciencia y la fe en el sufrimiento producen consuelo eterno. Y la vida presente es el momento decisivo para actuar, arrepentirse y vivir conforme a la voluntad de Dios. La parábola nos invita a reflexionar, a cambiar nuestra perspectiva y a vivir con una conciencia de eternidad que guíe cada decisión y cada acto. Cada palabra de esta historia es un recordatorio de que la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por cómo amamos, servimos y confiamos en Dios. El destino de Lázaro y del rico nos enseña que el consuelo eterno y la tormenta eterna comienzan a definirse en la tierra. Nuestra tarea es vivir con justicia, misericordia y amor, conscientes de que nuestras acciones determinan nuestro futuro más allá de la vida presente. La historia nos confronta con la realidad de la eternidad y nos invita a vivir de manera que cada día sea una preparación para el descanso eterno que solo Dios puede dar. La enseñanza final es que la vida es efímera, pero la eternidad es definitiva. La riqueza, el lujo y los placeres terrenales no aseguran bendición, mientras que la paciencia, la fe, la compasión y la obediencia a Dios aseguran recompensa y consuelo eterno. La historia del rico y Lázaro nos invita a reflexionar, a cambiar nuestra vida y a vivir con amor y justicia, recordando que la eternidad comienza aquí, en cada decisión, en cada acto, en cada gesto de misericordia y fe. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a Palabra de Dios en YouTube y a Sabiduría Bíblica en Spotify para recibir más reflexiones que fortalecerán tu fe. Deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesite sentir el amor de Dios hoy.